Veterano de la Guerra de Malvinas, el suboficial mayor Romero Ramírez, que perteneció al Regimiento de Infantería 7. Queremos agradecer la presencia del Teniente Coronel Alexander Paxic, ex jefe del Regimiento 7, que vino a escuchar a su compañero de armas. Bueno, lo dejo en manos de Juan. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente quisiera agradecer la invitación de Federico. La verdad, desde ayer, que fue para mí, creo que nos acompañó el tiempo y nos hizo transportar hacia Malvinas, porque así fue la llegada nuestra en Malvinas y así nos recibió el clima y por lógica empezamos a recibir ya esos primeros hostigamientos o cosas que nos hizo revertir a lo que nosotros estábamos acostumbrados acá. Voy a contar algo, no me voy a referir a todos los días que he estado en Malvinas, 74 días, si no el tiempo no va a alcanzar. Algo desde que llegamos, principalmente hasta el 11 de junio, que fue lo principal para nosotros, en particular el Regimiento 7. El día 13 de abril, que fue precisamente ayer, nada más que ese año del año 1982, era un día martes, concurrimos a Malvinas desde la zona de paz, que eran 19 y 51, a Río Gallego y desde Río Gallego a Malvinas. Como les decía, al bajar del avión ya nos encontramos con un clima totalmente hostil para todos, para todo platense principalmente, que estábamos acostumbrados a un clima totalmente distinto a la que se vivía allá. Debíamos caminar unos 18 kilómetros sin saber siquiera cuáles eran los lugares que íbamos a ocupar. Yo formaba parte de la compañía C del Regimiento 7. Cuando se inició la marcha hacia los lugares, o un lugar en principal que era Modi Brook, en donde se encontraban los cuarteles de los Roger Marine, comenzamos a dejar parte de nuestro equipo, que no, sin ser armamento, era el bolsón por equipo, porque no lo podíamos transportar por el camino largo que estábamos haciendo, más todo el armamento individual que llevábamos colocado. Comenzaba a hacer peso en nosotros, más el bolsón por equipo que llevábamos, abrigo y otras cosas. Lo debimos dejar por el camino, colocando un cartel que esos bolsones que daban pertenecían a la compañía C del 7. Llegando a Modi Brook, pasamos la noche todos mojados en unos galpones que había en la zona de Modi Brook, y nos tapábamos con cueros de ovejas, que muy bien nos vino para soportar la noche. El día posterior, que fue el día 14, ya empezamos a ocupar lugares donde no íbamos a estar sin saber la cantidad de días que íbamos a estar ahí. Hicimos unos 8 kilómetros más para llegar a la zona de Cordón de Plata, que se llamaba, y Monte London y Warray y Modi Brook. No sabíamos cuál de los lugares iba a ser para nosotros. Monte London, la compañía B, Warray, la parte izquierda y la más próxima a Monte London, la compañía C, luego la compañía A y la compañía comando en Modi Brook, donde se encontraba el puesto del jefe del regimiento, el puesto comando del jefe. Nos llegó la orden de preparar las posiciones para cada uno individual y del armamento que llevaba. Yo tenía el mortero gran calibre mortero 81, y como arma agregada la 12,7, porque por delante de nuestras posiciones corría un corredor aéreo, que era muy factible que por ahí
algún Sea Harrier seguramente iba a pasar, y así fue. Cuando empezamos a preparar las posiciones ya nos encontramos con otro problema más para nosotros, que al cavar chocábamos con piedras. A cavar más o menos los 40 centímetros ya salía agua, otro impedimento más para nosotros, pero como era el lugar que deberíamos ocupar, de ahí no nos podíamos mover. Casi la mayoría del tiempo del mes de abril fue preparar esa posición. Los pozos de zorro, trincheras para algunos conocidos. Los pozos de zorro debían llevar la medida, la medida de cada uno por estatura, y ahí mi amigo Gabriel, que también perteneció a la compañía C, yo le envidiaba la estatura porque él tenía que cavar muy poquito porque era más bajo que yo. Pero lo tuvimos que hacer. Era un lugar de mucha turba, por eso que a los 40 ya salía el agua, y teníamos que prepararlo como tal porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar. Y después hacer las posiciones para cada arma individual, que en este caso era el mortero, más la 12,7 que me llega como arma agregada para lo que les comenté hace un rato. Muchos se preguntarán cómo fue en otros. Yo vengo de llegué el jueves de Entre Ríos, de dar charlas en colegios, cómo hacían o cómo era el tema de la comida. Los primeros días de abril se almorzaba, se cenaba, no digo a la misma hora que acá, se merendaba, teníamos 2 comidas. Después se empezó a complicar por la logística, no podía llegar hacia las posiciones nuestras debido al terreno, y normalmente tampoco acompañaba las horas luz que teníamos, porque 4:30 de la tarde, 5 ya oscurecía y recién aclaraba el otro día 9:30 de la mañana. Entonces se le hacía imposible poder llegar con los víveres en tiempo. La comida se fue formando en una sola. Tipo 2 o 3 de la tarde comíamos una sola comida, y hicimos obligadamente la dieta de Cornillón. Cada uno volvió con unos kilos de menos. Pero bueno, había que hacerle frente también a eso, y se hizo. El frío, si bien no era el acorde en la vestimenta, pero pudimos sobrellevarlo. Allá recibimos una campera Duet, o en el camino hacia allá, Río Gallego y parte, en lo particular en Malvinas, la campera Duet, la israelí, que esa nos sirvió bastante. También nos preguntaba si teníamos miedo al estar, porque no sabíamos qué iba a pasar. Todos tuvimos miedo, nada más que algunos lo supimos manejar, con solo pensar que atrás teníamos gente que dependía de nosotros, y uno lo podía manejar un poco más a ese miedo, pero que todos lo tuvimos. Llegados los fines de abril, el 1 de mayo más claramente se inicia en sí, y ahí sí, convencido que la guerra estaba muy cerquita. El ataque a puerto argentino, vimos los primeros aviones Sea Harrier. Tuve que hacer uso de esa 12,7 agregada al mortero para poder llegar a defendernos de esa manera, porque teníamos el pasaje aéreo adelante de nosotros. Ahí estamos convencidos que, en lo particular, estábamos en una guerra. Y era tratar de convencer, hablar mucho con los soldados que teníamos a cargo, explicándole y llevándolo, y tras lo dificultoso de la isla en sí, que no decaigan el ánimo. Pero también ocurrió otra cosa. Todas las noches comenzaron los fuegos de hostigamiento desde el mar, que buscaban otra cosa, que era la de que decaiga nuestro estado de ánimo y no dejarnos dormir. Y en parte lo han logrado,
porque la verdad no se podía dormir bien a la noche, porque recibíamos intenso fuego desde el mar, que dificultaba por supuesto las actividades nuestras diarias, que era el mantenimiento del armamento. El armamento, por ahí se decía que no servía, le puedo asegurar que no es así. Todos los días haciendo el mantenimiento correcto que se le debía hacer, que lo hacíamos en Paz, acá en La Plata, haciéndolo allá, cuando tuvimos que hacer uso del arma, funcionó. Era lógico que se podía tomar un color óxido todo lo que es armamento, todo lo que es, porque el metal y el frío de allá. Pero todos los días hacíamos el mantenimiento para que eso no suceda sin saber cuándo era el día que lo íbamos a tener que usar. Cuando empezaron a tener más conocimiento de la causa o lo que causaba ese daño que era el bombardeo nocturno, que había herido, además también la moral empezó a caer un poco, en todos. Y a eso debíamos también poner el pecho. Y así fue. Me voy a ir directamente al 11 de junio, que es lo principal para nosotros en particular. El Regimiento 7 tuvo el honor, el orgullo, no solamente el día 11 de junio, sino el 12, el 13 y el 14. Si bien se inicia en el Monte London el combate, que fue el más, para nosotros, horrible para mí, en lo particular porque nunca hemos vivido una situación de esa. Éramos muy jóvenes y todo nuevo para nosotros, y tener la responsabilidad con la cual salimos de acá, tamaña responsabilidad que era la de defender la patria con 21 años, 19, 20. Hemos crecido de golpe por la responsabilidad en sí. Cuando llega ese 11 de junio a las 21:30, que veíamos desde las posiciones de la C, que está inmediatamente a la derecha del London, que el London se transformó en una montaña de luces, entre bombas y cruces, o bombas que venían del mar y bombas que venían ya de la parte terrestre, y así con disparos de armas livianas, desde fusil para abajo, que se cruzaban y que ya la compañía B estaba respondiendo a esos fuegos. Empezamos a preparar nuestro armamento para ya utilizarlo no sabíamos cuándo. Pero a las 12 de la noche, más o menos del día 11, me llega la orden de mi jefe de compañía de preparar el arma para apoyar el contraataque de la sección de Castañeda hacia el London. Empezamos a preparar, nos cambió totalmente de dirección de tiro, y a orden esperaba para hacer el fuego para apoyar a la sección que fue a tratar de recuperar o ayudar, colaborar para no perder el Monte London. Esa orden llegó tipo 1:30 o 2 de la mañana, en la cual sale la sección de la compañía C, y nosotros con los fuegos, que ya tenía la deriva, tenía todo para apoyar ese contraataque, y llegaron al Monte London. Tuvimos que hacer varios movimientos, porque nosotros, a medida que efectuamos disparos, en inglés detectaban el lugar donde venían, de donde salían, y nos caían en zona. Obligadamente teníamos que cambiar el lugar, mover la pieza y por lógica mover todo lo que es la munición. Todo eso en total oscuridad, salvo el London, que era una luz de bomba. Se efectuó igual. Este combate duró casi entre 11 y 12 horas.
entre los gritos de viva la patria también, no solamente grito de dolor porque había, y uno tenía que hacer frente a eso para que no nos vengamos abajo. Ya el 12 a la mañana regresa la sesión de Castañeda, totalmente diezmado. Los bombardeos que a nosotros nos caía durante los disparos que hacíamos nosotros también ha hecho su efecto. Había gente que cayó herido y otros que han perdido la vida ahí de la compañía C. Cuando iban llegando a la sección a la compañía C, venían desde su jefe de sección heridos, otros quedaron en el campo de combate, pero los fuegos se trasladaron a las posiciones de la compañía C durante todo el sábado 12 hasta la noche inclusive. Por lógica quedamos, la compañía en sí quedó totalmente diezmada porque la sección de Castañeda ya no podía más, se habían quedado sus municiones en el London y ha perdido mucha gente entre heridos y muertos. Tipo 1 de la mañana del día 13, ya el domingo 13, nos llega la orden de replegarnos sobre el cordón mismo del Wall-Wright, pero donde estaba la compañía, para ocupar posiciones ahí en ese lugar. Y así fue. Comenzó el repliegue con el jefe de compañía adelante y nuestro mortero. La sección es la tercera semicompleta hacia la compañía. Llegamos ahí, nos hicimos fuerte con ellos, todo lo que quedó el domingo a la noche, madrugada, y todo el día recibiendo fuego desde el mar, desde la parte terrestre, y de la altura de Monte Londo, que ya de ahí ellos manejaban todo. E inclusive han llegado a utilizar hasta armamento nuestro contra nosotros. Una vez que domingo a la tarde nos miramos hacia los costados de la arena, veíamos que ya no nos quedaba munición de mortero. En la A le pedimos el apoyo a ellos, nos dieron y continuamos tirando durante el domingo a la noche. Ya hicieron, los ingleses ya venían descendiendo por una bahía que estaba ahí en la zona antes de llegar a Muddy Brook y nos atacaron prácticamente por el costado nuestro y no nos teníamos, lo teníamos ahí cerquita. Se nos ordena replegarnos a las posiciones de Muddy Brook, donde estaba el puesto de comando del jefe regimiento. Y todo lo que llegábamos teníamos que formar una línea defensiva en ese lugar. Ahí perdimos el mortero nuestro, porque nosotros dejamos armados en una posición y ocupábamos posiciones individuales. Para cuando hacía falta, corríamos hacia el mortero para efectuar el disparo. Como estábamos en las posiciones individuales, cae una bomba y cae sobre el mortero y nos quedamos sin el mortero. Todo lo que teníamos FAL en Muddy Brook debíamos retirar munición de FAL y formar una línea defensiva ahí. Así fue. Hasta el lunes, aproximadamente a las 6 de la mañana, que inclusive empezó a nevar, nos llega la orden de empezar el repliegue de Muddy Brook, la orden del jefe directamente, hacia Puerto Argentino, hacia la ciudad. Eso es lo más, en lo personal, en lo particular, lo más feo y lo más triste que uno puede tener un hombre de arma, que es sentirse, no quisiera decir derrotado porque no, duele mucho eso, pero que estábamos vencidos y comenzamos a caminar hacia Puerto Argentino y nos dirigimos directamente a un galpón en donde nos quedamos prisioneros ahí, y en el lugar
comenzó el desarme, comenzó que teníamos que entregar el armamento y eso es lo que todavía uno en la actualidad, o por lo menos en lo particular, me duele mucho. Una vez que estuvimos ahí, entregamos el armamento y nos llevaron hacia un buque pequeño para ser trasladado luego prisionero al buque Canberra, en lo particular. Fuimos ahí a ese Canberra, y tuvimos 6 días navegando por ahí, para luego desembarcar en Puerto Madryn el día 19 de junio. Quizás uno tiene más cosas para comentar, pero a veces uno mira, yo estoy viendo la cantidad de personas que son mayores, han vivido desde su lugar esta etapa y tienen preguntas para hacer. Me gustaría que sea por ahí, una vez que termine el relato, que nos dirijamos a las preguntas de cada uno y tratar de responder. Bajamos en Puerto Madryn, nos encontramos con un lugar totalmente vacío, salvo micros y el conductor. Digo, ¿qué pasa acá? Otra cosa más que también nos causó como sorpresa, porque no veía más a nadie que solamente el micro y el chofer que nos iba a llevar no sé a dónde. Y nos llevaron desde ahí hasta Trelew, y en Trelew era impresionante la cantidad de gente y banderas argentinas que había. Quizás habrán escuchado que inclusive se hace una formación, recuerdan ellos en Puerto Madryn, el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Algunos lo habrán escuchado. Era porque nosotros llegamos y pusieron a disposición de nosotros, y la verdad, no vamos a día teníamos hambre. Pero no es ese hambre que a veces se trastorna, se confunde con la palabra. Lo que pasa es que allá no comíamos bien porque estábamos en una guerra, no estábamos en un río. La logística se podía tener su problema de hacer llegar el alimento hacia nosotros porque estábamos lejos. Uno caminaba y en esos lugares se enterraba y complicaba el traslado de los víveres hacia los lugares que estaban a 9, 8 kilómetros del lugar. Imagínense, a través del fuego se complicaba aún más. Y ese día 19, a la noche, nos traen hacia Buenos Aires. Y ahí quedamos en Campo de Mayo. El día 20 de junio seguíamos ahí en Campo de Mayo, y el 21/22 algunos comenzó el traslado desde Campo de Mayo a La Plata. Otra visión más de la gente que nos esperaba. El regimiento 7 estaba totalmente colapsado, como se dice ahora, gente por todos lados. Y ahí está a veces, cuando uno desembarca de los micros, el cómo contestar si viene algún familiar y pregunta por X persona. Justo me tocó a mí. Yo perdí un amigo ahí, un compañero, un camarada, curso mío, de Río Ríos, y la esposa, yo no la conocía, al descender me encuentro con ella y me hace la pregunta dónde estaba Darío Ríos. Y ahí, siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, me faltó lo que se imagina para contestar esa pregunta. Y me salió, debe venir en el micro de atrás. No me animé a decirle que él no venía.
El Regimiento 7 es del ejército el regimiento que más baja tuvo, 36. Un oficial, 2 suboficiales y 33 soldados. Soldados hombres, no chicos de la guerra. Soldados hombres demostraron, y esto comprobado y dicho por el propio enemigo, el valor de los soldados. Yo tuve a los 17 años pasada la guerra la posibilidad, la oportunidad, y creo que Luis estaba en ese momento, en el 7, que nos visita un hombre que hizo lo imposible para venir a la Argentina primero y conocer el Regimiento 7 con el cual a él le tocó combatir. Kevin Robinson. Él allá era cabo, en su momento, del tren de paracaidistas. Buscaba a algún integrante, a algún veterano, y en ese momento estaba yo, nada más, porque el resto había sido distribuido en varias unidades del país, desde el 82 en adelante, y yo quedé en el Regimiento 7. Y este hombre nos dijo a todos nosotros, los que estábamos ahí con él, que él enseñaba a su gente con el ejemplo del soldado argentino. Que algunos de su regimiento se quejaban que por ahí tenían que salir a instrucción y se quejaban porque llovía. Y él ahí dice, ustedes se quejan porque van a salir un día a hacer instrucción bajo la lluvia. Y los argentinos, los soldados argentinos tuvieron 74 días metidos en pozo de zorro, con hambre, con frío, con miedo, con temor. Y pusieron lo que pusieron y defendieron con la garra que lo hicieron, y no les sacó un día, les sacó una semana. Basado en eso, me he dicho que fueron hombres, los soldados fueron hombres de la guerra, no chicos de la guerra. Como les decía, quizás hay algo más que pueda llevar, pero por ahí el tiempo, no digo que es como la televisión, pero por ahí un poco tirano. Si alguien tiene preguntas, por favor, referidas a lo que uno vivió, porque yo estuve en un solo lugar y voy contando a medida de los movimientos que voy a ir haciendo, no estuve en toda la isla, le puedo aclarar algunas cosas. Si alguien tiene, por favor, Federico le va a alcanzar el micrófono, y si quiere hacer una pregunta, hágalo. Muy buenas tardes, Martín Emino. ¿Cuántos días estuvo en el Canberra y el trato que recibieron ahí? 6 días en el Canberra, 2 días en el galpón, como inicio como prisionero, 6 días más. No me puedo quejar, creo que ninguno nos podemos quejar del trato que tuvimos en el Canberra. Ya el cese de fuego estaba dispuesto. No así, no lo he vivido, pero por algún comentario, el momento en situación de guerra, cuando fueron algunos tomados, todavía no estaba el cese de fuego, no era el mismo trato. No digo que lo trataban mal, pero estamos en guerra, con los cuidados lógicos que puede tener un enemigo del otro. Hay ingleses, dichos ahí en el Canberra, que no tenían ni noción de lo que estaban haciendo. Nos preguntaban qué hacíamos nosotros. Estamos defendiendo nuestro país, estamos defendiendo nuestra soberanía. Mundialmente es reconocido que eso es nuestra, por eso estamos acá. La palabra era, ustedes están, en inglés, crazy. Ellos venían por otra cosa. Es más, me conocían. Con eso ya queda más o menos claro
lo que se pensaba. Buenas tardes. Antes que nada, gracias por todo. Y más que nada es una infidencia, te voy a preguntar. ¿Pudo estar con la esposa de su compañero fallecido a posteriori? ¿La vio? ¿Cómo fue ese momento? Porque sí. me impactó que dijiste que no habías podido. Después pudiste. Sí, estoy. Mi compañero tenía un hijo que no lo conoció. Nació cuando estaba en el Malvinas, Pablo Ríos. Actualmente nos seguimos viendo, viene a mi casa. Estamos en contacto con él. Con la esposa tuvimos un tiempo de contacto, pero ella no se sentía bien. Era como que Malvina le afectó un poco más y se alejó un poco. Cada uno reacciona, tiene su reacción distinta. Ella no acude a los actos. En los primeros tiempos sí, después ya dejó de ir. Pablo Ríos continúa yendo al Regimiento 7 cada 11 de junio. Y por ser compañero, camarada de él, yo tengo fotos con él mientras estudiamos en la Escuela Cabral. Y él se encontró con todo eso que él no lo tenía. Dice que quedamos como, él me dice mi viejo, no por la edad, no porque me dice mi viejo. Es otro honor más, es una medalla más, y es una medalla mejor que la medalla metal. Es eso. Gracias. No, por favor. Quisiera formularle una pregunta que me he hecho siempre, no de todo lo que hemos leído, sabido, escuchado, como usted bien dijo, vivido, por una cuestión de edad. Cuando ustedes volvieron y fueron leyendo cómo habían sido las cosas, las que más me cuesta representarles, si ustedes tuvieron conocimiento que el general Hay de Estados Unidos le propuso al gobierno argentino que durante 30 años hubiera 3 banderas, tal cual se había hecho en Hong Kong, pero 100 años. Y acá se hablaba de 30. O sea que si el gobierno hubiera aceptado, no hubiera habido guerra de Malvinas. Te digo la verdad, no sabíamos, lo estoy escuchando más por usted, esa la versión que está dando, pero nunca lo escuché. Sí, se hablaba, de los 150 años que ya directamente pasaba a depender, o no teníamos más derecho de reclamo de las islas por haber pasado esa cantidad de años. Lo que usted me menciona no. Sobre todo porque siempre supimos que la intención no fue entrar en guerra con Gran Bretaña, la intención fue ir a hacer un acto que lograra, que tuviera como consecuencia que nuevamente se pusiera en discusión en Naciones Unidas y se volviera a recomendar a las partes que dialogaran sobre el aspecto. Sí, en esa parte sí le puedo decir que se corría la voz, porque nosotros estamos en primera línea, desconocíamos todo lo que pasaba atrás. Que iba a haber un relevo de personal. Nosotros volvíamos al continente y iba otra tropa, que esa era la intención, inclusive por eso fue la intención tampoco de que no haya ninguna baja inglesa cuando el 2 de abril se recuperó. Y lo que pasa es que yo escuché, por casualmente estaba en Mar del Plata, y ahí en la costa, en la radio de un palco, escuché todo el desembarco. Tan lamentable lo de Yaquinta, se llamaba. Yaquino. Que si no hubiera pasado eso, era ir, tocarlos para volver a poner la mesa de discusión y volverse, ¿no? Y se terminó con una cosa. Ahora, esa rendición que usted fue con el ejército británico o con los Burka. Mire,
hubo muchos comentarios de los burkas. A nosotros en particular fueron los ingleses los que nos tomó prisioneros a nosotros. Yo he visto en el transcurso donde cae un piloto, derriban un avión inglés y cae un piloto, que ese de inglés no tenía nada. Era medio achinado, medio morochito, e inclusive después, porque esos burkas son nepaleses. Yo tuve la oportunidad de estar en el 92 en la ex Yugoslavia, había nepaleses, y ellos mismos comentaban que era real porque salió la pregunta, salió la duda, y se preguntó a ellos si era real que habían burkas en Malvinas, y ellos dijeron que sí. Yo vi uno que era un piloto, pero que ya estaba como prisionero, pero en el hospital. No vi una fracción bajando o combatiendo de burkas, no lo vi. Sí lo vi después o escuché esos comentarios ya. Muchas gracias. ¿Alguno más? Bueno, Juan, un millón de gracias por haber venido. Gracias por haber marchado ayer abajo de la lluvia.